Estamos muy contentos porque el fin de semana pasado fue un fin de semana en verdad de triunfo, de victoria. Dios estuvo con nosotros en nuestra conferencia anual, salimos bendecidos de ahí, todo salió muy, muy bien. Y antes de entrar con el tema de hoy, quiero felicitarte porque todo esto es posible porque hay gente como tú en esta iglesia. Por eso, o sea, porque hay gente que date un fuerte aplauso, más fuerte, te lo verá que sí. Eso. Adulam se construye con personas que sirven, con personas que aportan, con personas que se esfuerzan, con personas que estamos haciendo los sueños de Dios realidad en la tierra. Y yo creo que vale la pena. Estamos viendo el fruto de lo que creímos de Dios hace algunos años. Y obviamente estamos muy, muy, muy agradecidos. La semana pasada, justo el domingo, Dios nos daba una palabra y nos decía: hoy es su día de graduación. Y era una palabra que habíamos comentado entre todos los oradores, fíjate, de conferencia. Los oradores que nos visitaron, ellos mismos nos decían esto: Dios los va a llevar a nuevos niveles. Dios los va a poner, les va a dar mucha fama. Esta ciudad los va a conocer, México los va a conocer. Y ellos no sabían ni siquiera las promesas que Dios nos había dado hace aproximadamente como 8 años a nosotros. Y una de esas promesas fue eso: que Dios nos iba a dar la oportunidad de que nuestra generación de muchas partes del mundo conociera lo que estamos haciendo. Así que prepárate, Adulam, porque Dios nos ha llevado a un nuevo nivel y debemos estar listos, contentos y con todas las ganas de hacer y de seguir haciendo esto posible. Muy bien, hoy cierro con la serie Casa. La estuvimos viendo en todo el mes de octubre, también como preparación para nuestra conferencia, y el tema de hoy tiene como título Honrando la Casa. Pon tu mano en tu corazón, por favor. Ora conmigo. Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Amén. Listo, cuando hablamos de honrar la casa, te voy a hablar de algunos temas. Ponle mucha atención a todo lo que vamos a ver hoy. Y empiezo con Mateo 16. Es una escena muy curiosa, porque Jesús les pregunta a sus discípulos qué dice la gente de él. Y lo leo antes de explicar. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Explicar, dice: preguntó Jesús a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Y luego les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que voy a empezar desde el principio, porque hay mucho que decir de este verso, y empiezo con esta situación. ¿No has notado que todas las personas tienen una opinión acerca de Jesús y acerca de la iglesia? ¿Nunca has notado eso? En el tiempo de Jesús ocurrió lo mismo. Por eso Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Primero le dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Porque había murmullo, había gente que hablaba de Jesús tanto bien y también mal. Había gente que tenía una mala percepción de quién era Jesús, o había gente que lo confundía, y lo acabamos de leer. Sus discípulos empezaron a contestar y dijeron: unos dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Pero lo curioso es que había una opinión acerca de Jesús. Y también se me hace muy chistoso que Pedro haya sido el que haya contestado correctamente. Primero, porque Pedro era impulsivo, desesperado. Yo me imagino que desde Jesús, es más, desde que antes de que Jesús preguntara, Pedro ya estaba así de que yo maestro. Y Jesús así como que, ni siquiera he hecho la pregunta, porque Jesús, les voy a preguntar, yo, o sea, de ese tipo era Pedro, ¿no? Simón.
El detalle es que cuando Pedro contesta, yo creo que le salió de chiripa, pues, ¿ok? Le salió de chiripa de que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contesta y le dice: muy bien, Pedro, muy bien, Simón, muy bien, Simón, lo hiciste bien, pero esa respuesta que diste no viene de tu corazón, le dice, te lo reveló Dios. Dios lo puso, tú no te hubieras dado cuenta quién soy yo si Dios no te lo hubiera revelado. Y lo que más me impresiona de este verso es que en el momento en el que Simón reconoce quién es Jesús, Jesús reconoce quién es Simón. Y mira, voy a llevarte al segundo renglón otra vez de ahí. Fíjate, lo lees conmigo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea, Jesús le llama por su nombre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eso era lo que este muchacho, Simón, era sin Jesús, ¿ok? Simón, hijo de Jonás, era lo que era él sin Jesús. Y así le dice: muy bien, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero fíjate, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando Pedro reconoció quién era Jesús, Jesús reconoció quién era Pedro. Hasta que Pedro dice: tú eres el Mesías, entonces Jesús le dice: tú eres Pedro. Pedro era Simón, hijo de Jonás, antes de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro con Cristo. Era solo Simón, un pescador. Pero cuando reconoce quién es Jesús, Jesús le cambia no solo el nombre, sino cambia su posición. Y todavía le dice: porque tú me has reconocido como Cristo, porque tú me has reconocido como el Hijo de Dios, yo voy a empezar a edificar mi iglesia contigo. Porque así le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le da una serie de promesas: nadie la podrá destruir, ni la muerte. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. Mira, Pedro honró a Jesús reconociendo quién era, y entonces Jesús honró a Pedro. Y me impresiona todo esto porque Jesús no edifica la iglesia solamente sobre quién es Él. Jesús edifica la iglesia sobre quiénes somos nosotros. Porque hasta que Pedro dice: tú eres Cristo, y Cristo responde: tú eres Pedro, entonces Jesús suelta esta palabra y dice: voy a edificar mi iglesia. Porque ya hubo alguien que reconoció quién era yo. Entonces, la iglesia, muchachos, entiendo que Cristo es la piedra principal de la construcción. Entiendo que la Biblia lo llama la piedra del ángulo, la piedra angular, que era la piedra en la que se sostenía la construcción de una casa. Jesús era la piedra, el cimiento. Pero lo curioso es que la iglesia se edifica sobre personas que hemos reconocido quién es Jesús y que Jesús ha reconocido quiénes somos nosotros. Y esto es impresionante porque sin Jesús, Simón era un simple pescador. Pero cuando Simón reconoce quién es Cristo, imagínate, Simón se convierte de un simple pescador en la primer piedra que se puso sobre el fundamento que es Cristo. Es la primer piedra que se puso para edificar la iglesia. Y muchas veces solamente queremos edificar nuestra propia vida. O sea, queremos que Jesús se involucre en nuestra vida para que nuestra vida sea edificada. ¿Ok? Para que nuestra economía sea edificada, para que mis proyectos sean edificados, para que yo crezca como ser humano. Pero las cosas no funcionan así, muchachos. Las cosas no funcionan así. Y hay una frase que quiero dejarte en tu corazón. Mira, lo único que realmente Jesús está haciendo es edificando su iglesia. Jesús no está haciendo milagros. Jesús no está solo convirtiendo el agua en vino o solo llenándote de beneficios, que claro que Dios quiere llenarte de bendiciones y quiere cumplir todas sus promesas en ti. Pero Jesús tiene una sola visión en la vida. ¿Y sabes cuál es esa? Edificar su iglesia. Es lo único que Jesús lo mueve. Desde que Jesús pisó la tierra hasta el día de hoy, el único objetivo de Cristo sigue siendo edificar su iglesia. No hay otro objetivo. Alrededor del trabajo que conlleva edificar la iglesia, claro que Jesús sana, Jesús restaura, Jesús bendice, Jesús cuida, Jesús hace todo eso. Pero su visión principal es
edificar su iglesia. Él no tiene otro objetivo, Él no tiene otra visión en la vida y Él no tiene otro sueño. Yo quiero que nos podamos llevar esto en nuestro corazón, porque mientras tú y yo no vivamos por ese sueño o por un sueño más grande, la vida nos va a cansar y nos va a aburrir. Hay muchos de ustedes que ya están aburridos de su vida, aburridos de su rutina de trabajo, aburridos de su familia, aburridos de Hermosillo, aburridos del estilo de vida que llevamos, porque cuando vivimos solo para edificarnos a nosotros mismos es una vida muy aburrida. Pero cuando tú y yo vivimos por un sueño más grande que nosotros, no vas a tener tiempo para aburrirte y no vas a tener tiempo para estar cansado. No me refiero a no recuperar fuerzas y descansar. Me refiero a que hay gente que se cansó de luchar en la vida y está conformado y dice: ya lo que alcancé hasta hoy es suficiente, ya mira, ya tengo un trabajito ahí, ya mis hijos ya están creciendo, ya hasta aquí llegó mi vida, y se les acaba como esa fuerza de seguir edificando. Pero las cosas funcionan de esta manera. Mira, muchas veces queremos que Jesús se meta en lo que nosotros estamos edificando, pero la razón principal de todo esto es que nosotros nos metamos en lo que Él está edificando. Y hay una promesa detrás de eso. Yo quiero que esto lo digas conmigo bien fuerte. Cuando yo edifico la iglesia de Cristo, Cristo se encarga de edificarme a mí. Y esta es una promesa que Él nos dejó: busca primeramente mi reino y yo voy a añadir a tu vida todo lo que necesitas. ¿Quién es dueño de todo? Él, muchachos. ¿De quién provienen todos los recursos? De Él. Él es el dueño del oro y la plata y de todos los bienes y toda la riqueza de este mundo. Cristo es el dueño de todo. Él administra las riquezas de este mundo porque Él es dueño de todo. Pero Él hizo una promesa: yo le voy a dar toda esta añadidura a aquellos que se metan en edificar mi sueño, que es edificar la iglesia. Yo les voy a dar todas estas riquezas, yo les voy a dar a ellos todos estos recursos, si ellos se atreven a reconocerme a mí, a honrarme a mí y a que ellos edifiquen la iglesia conmigo. Porque así es como funcionan las cosas. No es: Jesús, métete a mi vida para que edifiques mi vida, o para que me ayudes a edificar lo que yo estoy edificando. Es al revés. Cristo te hace la invitación a ti y te dice: tú métete en lo que yo estoy edificando si quieres que las cosas funcionen. Tú métete en edificar la iglesia conmigo si quieres que tu vida recupere este sentido y esta orientación a lo que debe ir. Y te voy a poner un ejemplo. Mi esposa se me fue. Sí, no, ahí déjenla, está bien. Ha de andar supervisando a alguien por ahí. Bueno, este sueño que yo tengo de edificar iglesia en mi generación es un sueño que Dios puso en nosotros hace algún tiempo, pero yo te lo voy a plasmar así. Observa aquella pared y vamos a imaginarnos que esa pared es el sueño cumplido de Dios, la iglesia edificada para esta generación. Porque yo sueño con una iglesia que ame a esta generación, que restaure a esta generación, que también sea ejemplo de riqueza, de prosperidad, que ayudemos a nuestra generación de una manera impresionante. Que bueno, tengo tantos sueños en mi corazón de construir iglesia para mi generación, y que realmente Adulam sea el reflejo del cielo en la tierra en todo sentido, y que la gente pueda decir: eso era la iglesia de Cristo. O sea, no era todo lo que habíamos vivido. Esto era, pues, o sea, este amor que ellos reflejan, la ayuda que ellos nos dan, la restauración que hay, la misericordia, todo esto es el cielo en la tierra. Ese es el sueño, ¿ok? Pero yo no puedo solo. Si yo quiero alcanzar ese sueño, a mí me cuesta, de hecho es imposible para mí como una persona. Dios puso el sueño en mi corazón, y yo lo primero que hice fue involucrar a mi esposa y decirle: amor, tengo un sueño, quiero ser pastor y quiero edificar la iglesia de Cristo. Y ella me dijo: renuncio. Te dije que sí. Te dije que me iba a poner contigo con una condición: que no fueras pastor. Y ahora me está saliendo con que quieres edificar la iglesia. Pero gracias a Dios la convencí. Vamos a imaginarme que mi esposa es la primera. Después de eso yo llamé a Carlos y Shirley: pásenle, muchachos, a lo mejor no lo sabía, ven, agárrenme aquí a la mano. Yo los invité a ellos a hacer iglesia conmigo, pero entre nosotros cuatro, alcanza la pared, Shirley, entre nosotros cuatro
con nuestros recursos, con nuestra fuerza, es difícil, es difícil. Entonces tuve que llamar a más gente. Andrea y Sammy, pásenle por favor. Y empecé a llamar, esto es solamente un ejemplo, muchachos. Empezamos a llamar a más gente. Obviamente esto te incluye a ti. Sammy, alcanza la pared, alcanza la pared. Mira, y Adulam ha avanzado. Ay, no tienes idea cuánto tiempo y cuánto distancia espiritualmente, emocionalmente y en todos los sentidos Adulam ha avanzado hacia los propósitos de Dios. Pero tú dices, ¿este sueño nació en mí? No, yo estoy tomado de la mano de otras generaciones que en otro tiempo también tuvieron el sueño de hacer iglesia en su generación y en su tiempo. Estoy tomado de la mano de mis padres, de mis abuelos y de muchas personas que después de Jesús han dado su vida para que la iglesia se siga edificando a través de la historia. Y mira, cuando incluimos a más gente en esta visión, lo único que hacemos es que el sueño de Dios crezca, es que más gente sea impactada por el amor de Dios y que más personas se conecten con el amor de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros edificamos la iglesia de Cristo, lo único que estamos haciendo, escucha esto bien, esta es la única línea que está conectada con el corazón de Jesús. Que se impuso en la tierra hace casi 2000 años. Cuando Jesús hizo esta declaración con Pedro, vamos a cambiar la situación. Yo soy Jesús y Carlos es Pedro. Lo vas a poder entender perfectamente porque, sí, ¿verdad? Por Jesús. Ni por Pedro, sí, verás. Vamos a hacer este mismo. Pedro, ¿quién piensas que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le contesta, oh, como tú reconociste quién soy yo, contigo voy a empezar a edificar mi iglesia. Y desde ahí ha crecido la genealogía de Cristo en su visión y en su sueño hasta el día de hoy. Y nos alcanza a nosotros a través de lo que Dios puso en mi corazón. Pasen a su lugar, muchachos, gracias. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús, lo voy a decir con mucho respeto porque es algo que la iglesia hace, ¿ok? Pero Jesús no está edificando a centros de ayuda social. Jesús no está edificando orfanatos. Jesús no está edificando centros recreativos para la sociedad. Jesús no está edificando y te puedo decir tantas cosas que a veces queremos hacer para llenar el hueco de lo que la iglesia debe hacer. Jesús no está edificando eso. Jesús está edificando ¿qué? La iglesia. Es lo único que Él está haciendo. Es su único sueño. Él no está haciendo otra cosa. Su mente, su visión, sus fuerzas y sus recursos siguen estando centrados en edificar su iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque estoy hablando de honrar la casa. Yo quiero invitarte a que seas parte del sueño de Dios y a que te tomes de esta genealogía espiritual que viene desde que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte y la muerte no podrá destruirla, y a ustedes les doy toda la autoridad del reino y les doy las llaves del reino, y ustedes lo que hagan en la tierra yo lo respaldo en el cielo. Imagínate esa autoridad. Entonces, cuando hablamos de los sueños de Jesús, en verdad Jesús honraba ese sueño y honraba su casa de una manera impresionante. Y para eso quiero leerte Mateo 21 del 12 al 16. Mira, Jesús fue una persona tan tierna, tan linda, tan misericordiosa. Era tan buena onda que los niños de su tiempo querían estar con él. Mira, un niño judío, mientras no cumplía 12 años, no podía hablarle a un adulto. No tenía derecho de hablar con un adulto, solamente con sus padres. Era así de fuerte la cultura judía. Y los niños estaban desesperados solamente con estar con Jesús. O sea, ¿qué tan lindo, bueno, decirlo de una manera, ¿no? O qué tan buena onda era Jesús que los niños querían estar con él. Pero en esta escena vemos a un Jesús muy temperamental. Porque cuando se encontró con la mujer samaritana que había tenido 5 maridos, tú hubieras esperado un regaño de aquellos, y Jesús la trató con ternura. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, tú hubieras esperado un juicio, y Jesús la trató con ternura. Con Zaqueo, que era un político corrupto que le robaba a su gente, le hubiera dado una regañada, pero lo trató con ternura. Fíjate cuándo fue la única ocasión que a Jesús le salió el carácter. ¿Sale? Dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían.
volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Imagínate esta escena: Jesús entrando a un lugar como este, al templo, y volteando mesas. Hay una versión que dice que hasta el látigo sacó, y no sé si les dio, pero a lo mejor y sí les pegó un buen susto, como cuando la mamá doblaba el cinto así y le hacía algo así. No sé qué hizo Jesús, pero se enfureció, muchachos. Se enfureció por una sola razón. ¿Sabes cuál fue la razón? Había gente que estaba destruyendo su sueño. Contextualmente en el Pentateuco viene la forma de cómo tú deberías de realizar un sacrificio. Dice la Biblia que tú tenías que tomar el cordero macho, el primero que naciera en cada camada, y tenías que cuidarlo durante un año en casa. No tenía que salir al sol, no tenía que darle ninguna plaga, tenía que vivir en casa durante un año, y luego cuando tuviera un año ese cordero tenías que llevarlo al templo. El jefe, el papá de la casa, lo tenía que degollar enfrente de todos y tenía que ofrecerlo en sacrificio. Pero era un acto en verdad muy fuerte, porque los corderos se dan mucho a querer. Los corderos son muy chipilones. Yo me imagino al corderito de un año durmiendo entre las cobijas de los niños de casa. Yo me imagino abajo de la mesa. No sé si tengas alguna mascota, pero los corderos son más chipilones que los perritos. Y el cordero se encariñaba mucho con la familia. Y al pasar de un año, imagínate llevar a este cordero y enfrente de la familia degollarlo y ofrecerlo como sacrificio. Y el padre tenía que explicar algo. Tenía que decir: este cordero, que es inocente, que es limpio, que es puro, está pagando por el pecado mío como papá de esta casa y de todos los miembros de esta familia. Y ese sacrificio lo único que manifestaba era lo que Cristo iba a hacer en la cruz al final de este pacto, al final del Antiguo Testamento, perdón. Manifestaba esa historia. Pero en este tiempo, en el tiempo en el que estamos leyendo este verso, la gente llegaba al templo el día del sacrificio, y ¿sabes qué hacía? Ahí vendían los corderos. ¿Qué le hace que no fuera el primogénito? ¿Qué tiene que estuviera manco o tuerto? Porque la Biblia también decía que tenía que ser perfecto. Ay, el que sea, sí, véndeme ese. Le vendían un cordero ahí medio enfermo, tal vez. Lo tomaban, lo llevaban, lo degollaban, hacían el sacrificio, el ritual, y se iban tranquilos. También dice de las palomas, porque dependiendo del pecado era el sacrificio que tenían que hacer. Pero imagínate la impotencia del corazón en Jesús, sabiendo lo que significaba el sacrificio, cómo lo habían tomado en vano a tal grado que lo hacían nada más por hacerlo. A tal grado que era algo superficial, que era algo sin sentido, que no entendía nadie. No estaba el corazón de las personas en eso. Alguien se atrevió a destruir su sueño. Alguien se atrevió a usurpar su lugar. Y no solamente eso, sino que alguien se atrevió a profanar la casa de Dios. Porque la casa de Dios era un lugar de oración, como dice la Biblia, pero lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús se enfureció, no por el hecho de que él fuera corajudo, sino por el hecho de que él iba a defender y a honrar su casa. Él estaba tan metido en la visión de Dios, tan metido en el sueño de Dios para la tierra, que él tuvo esta reacción cuando se trata de defender su sueño. Mira, hay consecuencias de deshonrar la casa, y son consecuencias terribles. 1 Samuel 2:30 nos enseña una de estas consecuencias. Dice: por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora dice el Señor: de ninguna manera. Yo honraré ¿a quién? Yo honraré ¿a quién? A los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjate, en ese tiempo el sacerdote, el sumo sacerdote, se llamaba Elí, y tenía 2 hijos que iban a heredar el puesto. Iban a heredar el puesto de sumo sacerdote. Pero estos 2 hijos de Elí empezaron a corromperse tremendamente. Hacían actos impuros en el templo de Dios. No sé, en verdad le pedían sacrificios a la gente terribles. No sé, pedían, dice que, ¿cuál es la referencia de mordida? ¿Qué es? Soborno, gracias.
Sí, no se me venía la palabra. Pedían soborno, le robaban a la gente, o sea, hacían un desastre y eran los líderes espirituales de su tiempo. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo te había prometido, Eli, que tu casa iba a estar delante de mí, pero ya no. Y no es porque yo no quiera, sino porque no me honraste, no me diste mi lugar. Empezaron a edificar sus propios sueños, empezaron a hacer las cosas según a su manera. Y yo no honro a gente que no me honra a mí. Yo solo honro a los que me honran. Y lo vemos en el versículo que acabamos de leer. Jesús honró a Pedro porque primero Pedro honró a Jesús y le dio el lugar. Imagínate, a Pedro le dijo: Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. O sea, a él le dio la promesa que nos alcanza hasta el día de hoy, porque no fue solo para Pedro. O sea, a través de Jesús y de Pedro, que fue la primera piedra puesta en el fundamento, nos alcanza hacia nosotros. Pero todo fue un acto de honra de Pedro hacia Jesús. Y hay veces que en verdad queremos edificar nuestra propia vida o a nuestra manera las cosas, y es cuando deshonramos a Jesús. Porque otra vez, muchachos, mira, Dios puede hacer más por ti de lo que tú puedes hacer trabajando duro. Dios puede hacer más por ti que lo que haces estudiando y haciendo las cosas según el método que socialmente se espera. Dios puede hacer más por ti que tú buscando un mejor trabajo, si tú te atreves a edificar su sueño en la tierra. Dios puede hacer más por ti que lo que tú puedes hacer por tu propia cuenta. Dios puede hacer más por ti que lo que tú has hecho edificando solo tu visión o tu propia vida. Y mira, Jesús está obsesionado con el sueño de seguir edificando la iglesia. Pero para esto necesita personas como tú y yo que nos involucremos en su sueño. Y te voy a dar 5 claves de cómo honramos la casa de Dios, o cómo honramos, o cómo seguimos edificando el sueño de Dios en la tierra. Lo primero, ¿qué dice? Ayúdame a leerlo fuerte. Sirvo a la casa. Mira, te voy a poner algunos ejemplos que yo viví de niño. En mi casa, gracias a Dios, yo le agradezco mucho a mi madre por eso. Desde el más pequeño hasta mi papá, todos hacíamos quehaceres en la casa. Todos teníamos un rol. O sea, sí, mi papá era el obispo de la iglesia y el predicador y el pastor y todo lo que quieras, pero el lunes en la mañana tú lo veías lavando platos, ¿ok? El martes tú lo veías trapeando, el miércoles tú lo veías haciendo quehaceres en la casa. Y esto no era deshonrarlo a él como patriarca de la casa, al contrario, él nos estaba poniendo ejemplo de que aún siendo varón, él podía y debía hacer eso también. Y esto era fascinante porque todos teníamos cosas que hacer en casa, todos servíamos en la casa. Si mis padres hubieran sido negligentes, ellos hubieran hecho todo por nosotros. De hecho, los padres negligentes son aquellos que no les enseñan responsabilidad a sus hijos y que les dan todo lo que sus hijos piden. Mis padres no fueron así, gracias a Dios. Y tu Padre Celestial tampoco es así. Tampoco es negligente de no enseñarte tus deberes, y tampoco es negligente de darte todo lo que pides, porque eso lo hace un mal papá. Mis padres no fueron así, nos enseñaron a servir en la casa. Y aunque mi mamá y mi papá, o mi mamá hubiera podido hacer todo por nosotros, ella decidió no hacerlo para formar carácter en nuestra vida. Y yo le agradezco tanto a Dios por eso, porque hoy sabemos cocinar, los 4 hermanos, sabemos hacer todo. Gracias a Dios, gracias a mí. ¿Qué nos hubiera pasado? Pero es real que para edificar la iglesia de Cristo, o para honrar la casa, tú debes servir en la casa. Porque qué triste es que un miembro de la familia no quiera hacer nada, o se le den privilegios solamente por algunas, porque es el mayor, porque es el hombrecito, porque hay tantas cosas. Pero en esta casa todos servimos de la misma manera. Tal vez lo hacemos de diferentes flancos o en diferentes formas, pero en esta casa todos servimos porque estamos honrando el mismo sueño y al mismo Dios, ¿ok? Entonces, qué bueno que tú puedas venir y disfrutar de esta casa, disfrutar de la palabra, disfrutar de la música, para eso es. Pero cuando tú empiezas a honrar la casa, es cuando tú empiezas a servir en la casa, cuando tú empiezas a dar de tu vida y de tu tiempo. Y mira, yo sueño con que seamos una generación que
dediquemos todo el domingo a servir a nuestra comunidad y a nuestra generación. Porque hay gente que estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche, todo el día, que servimos en los 4 servicios, que estamos aquí todo el tiempo. Y no te estoy invitando tal vez a que tú lo hagas de la misma manera, pero Adulam tiene una estructura tan sana para que tú puedas venir y servir. Tú puedes venir y recibir en uno de nuestros 4 servicios y luego venir y servir en otro servicio y dar de lo que tú has recibido. Eso genera mucha riqueza y mucha edificación en una casa como esta. Segundo es, ¿qué dice? Amo la casa. Y esto es impresionante porque el fundamento de un hogar es el amor que hay entre las personas de esa casa. No hay otro fundamento más fuerte que ese. Es el fundamento, es la unión, es la amalgama que hace que todo funcione. Yo amo a mis hermanos, pero no siempre las cosas fueron buenas. Yo amo a mis padres, pero no siempre la relación fue buena. Hubo momentos muy complicados. Hubo momentos en los que no le quieres hablar a un miembro de tu familia, o que andas molesto, o tantas cosas. Pero el amor es lo que nos mantiene unidos hasta el día de hoy. ¿Sí me explico? Y de hecho la Biblia habla de que nosotros vamos a reflejar que Cristo está en nuestro corazón si amamos a otros. Vamos a decirle a nuestra generación que somos realmente discípulos de Cristo por el amor que nos tengamos entre nosotros. Miren, yo puedo esperar traiciones de alguien que no conoce a Jesús. Yo puedo esperar chisme, yo puedo esperar deslealtad, yo puedo esperar envidia de alguien que no conoce a Cristo, pero no lo puedo esperar de alguien que conoce a Jesús. Es imposible que tú digas yo conozco a Jesús y vivir un estilo de vida de chisme, de envidia, de crítica, de prejuicio con la gente que también ama a Cristo. No se puede eso. Y esto es un mal que tenemos los latinoamericanos muy marcado. No podemos ver que a alguien le vaya mejor que a mí. Y si a alguien le va mejor que a mí, le meto el pie para que no le vaya mejor que a mí. Y esto es algo muy latinoamericano, no sé por qué, pero tú y yo ya no somos latinoamericanos. Tú y yo ahora estamos edificando la iglesia de Cristo y por lo tanto somos ciudadanos del reino de los cielos. 3 dice, doy a la casa. Mira, el tema del dinero siempre es un tema muy complicado. Siempre es un tema muy complicado. Porque nos duele la cartera, ¿sí? Nos duele el hecho de soltar dinero, y más cuando se trata para el reino de Dios o para la iglesia. Pero es una de las formas en las que tú honras a Cristo y en las que tú honras su sueño. Porque en el mundo en el que nosotros vivimos, las cosas funcionan de esta manera. Tú trabajas y recibes un salario, ¿verdad? Sí, recibes un sueldo de tu trabajo. En el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios funciona, tú regalas tu dinero y Dios te regala dinero a ti. ¿Sí escuchaste eso? ¿Quién es el dueño de todo? Él. ¿Quién tiene recursos ilimitados? Él. En el mundo es muy normal. Yo trabajo, recibo un pago. En este reino no es así. Yo doy para los sueños de Dios y Él me da riquezas, porque yo estoy patrocinando imagínate, patrocinando los sueños de Dios en la tierra. Y mira, alguna vez alguien me dijo que si por qué pedíamos diezmo en particular. ¿Por qué pides diezmo, pastor? Y que no sé qué, y enojado, ¿no? Y le digo, muy simple, le digo, la Biblia habla del diezmo, sí, pero bueno, teníamos una discusión ahí. Y le dije, mira, si tú lees Hechos capítulo 2, dice que la iglesia primitiva llevaba todo lo que ganaba alguien en la iglesia primitiva, lo llevaba a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían a todos según su necesidad. Y luego me dice, ¿me prestas un sobre? Porque estamos acostumbrados a darle una parte de nuestra economía a Dios. Pero en la iglesia primitiva, la gente que estaba edificando iglesia en ese tiempo lo daba todo. Lo daba absolutamente todo para el reino de Dios. Y no quiero que me confundas lo que quiero decirte. Esto no se trata solo de dinero, se trata de tu corazón. Que tu corazón esté enfocado en esto. Y recuerdo que le decía, qué bien le sigues la huella, gracias, al 10% de tu dinero. Porque él decía, yo doy el 10% de mi dinero a la iglesia, a esta iglesia. ¿Y dónde está? Yo le digo, pues ¿dónde está? Voltea, le digo.
O sea, todo esto se ha pagado con las aportaciones de ustedes. Y todo esto sigue caminando, obviamente porque Cristo está con nosotros, pero es porque tú y yo estamos dispuestos a dar. Y yo le decía, ¿por qué no le sigues la huella a tu 90%? ¿Por qué te duele tanto y le sigues la huella al 10%? Y dices, ¿dónde está? Y que se están haciendo ricos. ¿Cuál rico, muchacho? Ya quisiera yo. ¿Sí me explico? Ya quisiera. Síguele el rastro a tu 90%. Fíjate a quién estás haciendo rico allá afuera: a Telcel, a Telmex, no sé, ¿no? A Walmart, a Soriana, a lo que quieras. ¿A quién? Netflix, Spotify. O sea, síguele el rastro a tu 90%. Y es algo impresionante, ¿eh? Es algo impresionante. O sea, tú puedes ver que cualquier empresario llega en un buen carro, tiene una buena casa, y tú consumes tal vez en su empresa y dices, sí, Carlos Slim, bien rico, es que qué padre, es un buen honras su trabajo. Pero ves a un siervo de Dios que le va bien y dices, algo ha de andar haciendo chueco, está haciendo negocio con la fe ese amigo. Qué perversos somos, ¿verdad? Es en serio, qué perversos somos. Porque puedes honrar, por ejemplo, hay una canción que dice que cuando un narcotraficante llega al barrio con carro nuevo, todos le aplauden. Pero cuando un siervo de Dios se puede comprar algo, o sea, algo nuevo, o no sé, tener una vida digna como siervo de Dios, te da coraje. ¿Qué sueño estás edificando? ¿En dónde está tu corazón? O sea, ¿realmente has reconocido quién es Cristo? Realmente, mira, porque la imagen que tú tienes de la iglesia y que tú tienes de sus líderes no va a venir por una percepción personal que tú tienes a larga distancia. Va a venir por una revelación del Espíritu Santo, porque Pedro no reconoció quién era Jesús por andar con él, porque los otros 11 se equivocaron. Los otros 11 andando con Jesús dijeron, tú eres Jeremías, tú eres Elías, tú eres no. Y Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, por revelación de Dios. Tú vas a honrar esta casa, honrar a sus líderes, honrar el sueño de Dios cuando Dios mismo trabaje en tu vida y derribe esos ídolos que tal vez hemos levantado. Bueno, pudiera hablar tanto de esto, muchachos. No sé por qué lo dije en esta sesión, porque no lo dije a las 11. Yo sé que alguien necesitaba escuchar eso. 4, ¿qué dice? Cuido la casa. Y esto me gusta porque muchas veces cuando somos pequeños somos descuidados con las cosas que nuestros padres han comprado y les ha costado mucho, ¿verdad? Me acuerdo que jugábamos fútbol adentro de la casa, ¿te acuerdas, a mí? Todo quebrábamos, lámparas, platos. O sea, no sé si alguna vez quebraste el plato de la vajilla favorita de mamá o papá, o una ventana una vez. Ay, Cristo Redentor, me acuerdo de esa ventana. No, quebramos todo jugando fútbol. Pero cuando fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta del valor de las cosas, empezamos a valorar todo. Muchas veces llegamos a un lugar como este y ves todo esto y como que no lo tomas tan en serio. Como que te da igual estar sentado en una silla con aire acondicionado, con todo esto, disfrutar de un buen sonido, proyección y toda la gente que trabaja y todo lo que se paga para que tú vengas y recibas. Cuando tenemos una mente muy infantil, no valoramos todo eso. Pero Dios nos dijo la semana pasada, van a subir de nivel. Y eso también significa que tú subas de nivel, que tú crezcas en madurez. Y otra vez, que tú valores esto, que tú valores a tus pastores, que tú tengas una idea correcta de que este sueño viene de Dios. Solamente te lo va a revelar el Espíritu Santo. Porque yo no puedo ir y convencerte y convencer a cada uno que este sueño es de Dios. Yo no puedo ir y contarle a cada uno de ustedes la historia, nuestra historia y todo lo que hemos pasado, y convencerte que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y convencerte que cada peso que tú das lo estamos invirtiendo de manera correcta. Y qué miedo, porque a ti Dios te va a pedir cuentas por tus aportaciones, pero a mí Dios me va a pedir cuentas por cómo administré las aportaciones de todos. Así de simple. Tú vienes y das y Dios se siente honrado, pero imagínate yo que Dios me va a pedir cuentas porque ese dinero es su dinero, no es mi dinero. Es dinero de Él porque tú se lo diste a Él. Y yo lo tengo que administrar correctamente. Pero no puedo andar convenciéndolos a todos.
y andarles contando, miren muchachos, hemos pasado por esto, tener que cargar la responsabilidad de pagar una renta mensual de miles de pesos, y los gastos y las deudas y las broncas, y la gente que me critica y la gente que no me quiere, y la gente que, imagínate estar convenciendo a todos de que esto es algo de Dios. Cuida la casa, cuídame a mí, cuida a tu hermano que está enseguida, cuida las cosas que están en casa. Y por último dice, respeto los acuerdos de la casa. Yo creo que todos en familia, todos en la casa, tenemos a alguien rebelde, ¿verdad? Siempre hay un rebelde en casa. Yo tengo una, se llama Mirza. No sé si ustedes lo conocen, es mi hermana. Y mi hermana como que lo hacía a propósito. Pues mis papás nos decían, lleguen a las 10. Y era como que, Mirza, ya faltan 10 para las 10, nos vamos. No, hasta las 10:30. Y yo, ¿por qué? O sea, nos dijeron a las 10. No, a las 10:30. Para que sepa la vieja que yo puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, así. Y mira, cuando somos adolescentes nos encanta romper las reglas, ¿verdad? Cuando somos adolescentes es de que tu mamá te dice, vístete así. Ah, no, te vistes para que se dé cuenta que no. O sea, ¿me explico? Cuando eres adolescente no comes a tus horas, te levantas a la hora que te dé la gana, quieres hacer lo que te dé la gana. Pero habla de eso, de una inmadurez del corazón. Es más, no sé, todos los que hemos pasado por la adolescencia, respáldenme en esto. ¿Cuántos de ustedes se quisieron ir de la casa más de una vez? Ay, gracias, Señor. Sí, es que yo me acuerdo la primera vez que me quise ir de la casa. Estaba jugando fútbol y mi mamá, Gamaliel, ven para acá. Y ahí vengo, ¿no? Ven para acá, chamaco. No, mi mamá siempre fue muy linda, muy tierna. Ayúdame a tender la ropa, que no sé qué. Y si ustedes conocen a mi familia, tengo un hermano de 2 metros, otro hermano de 2 metros, mi mamá, mi papá. Entonces la ropa de la casa era ropa, no era ropa, ¿ok? Era ropa, así de ropa. Y eran como 4 canastas que estaban listas para atender. Y mi mamá, ve y tiende la ropa, mi hijo. Honra la casa, ve. Y yo, esa vez, yo tenía como 12, 13 años, yo estaba tendiendo la ropa y de verdad empecé a planear el irme de la casa. Ahorita le voy a hablar a mi abuela, a mi mamá Chela, en Pal me voy a agarrar un autobús, ahí tengo unos ahorros, me voy a ir de la casa, mi mamá no entiende, que no sé qué, estoy de mulo, ¿no? Sirviendo pero de mulo. Cuando termino de tender la ropa, mi mamá se acerca, me abraza y me dice, mijo, gracias. Gracias porque, lo que sea pues, por servir en esta casa. Recuerdo mucho que me dio las gracias y me dijo, te amo. Y me dio un abrazo y eso. Y obviamente pues ahí se me quitaron todas las ganas de irme de la casa, ¿verdad? Pero el querer irte de la casa, no sé si tú sabías, pero es uno de los actos de inmadurez más tremendos. No sé cuántas veces te ha pasado por la cabeza irte de esta casa. Ay, no, es que el pastor ya no predica igual. Ay, no, es que están pidiendo ahí mucho dinero, o que sirva, o esto, o es que ya no es el mismo ambiente que antes. Es que no, yo quería culto a las 11 y me lo pusieron a las 12. Ya me voy a ir de esta casa. Alguien que no cuida es infantil. Y alguien que no respeta los acuerdos de una casa es alguien inmaduro. Porque yo no podía cuestionar a mi papá y a mi mamá sabiendo que ellos tenían mucha más experiencia que yo haciendo un hogar. Y aunque no tuvieran experiencia, eran mis padres y yo debía honrarlos y punto. Cuando se trata de una casa como esta, muchachos, es muy complicado edificar iglesia. Es complicado porque se necesita dinero, obviamente. Se necesita gente dispuesta, se necesita gente leal, se necesita estar inspirando constantemente a la gente para que se involucre, para que sirva, para que esté con nosotros. Yo mismo debo tener fuerzas, yo mismo debo estar motivado, conectado con la presencia de Dios, con oídos sordos a toda crítica, con oídos sordos a los ataques de Satanás, pagando mis propias deudas, pagando mis propias, o sea, todo. Pero lo hago porque estoy conectado con un sueño más grande que los míos. Porque estoy conectado con el sueño de Cristo, que es edificar su iglesia. Y cierro con este versículo: recompensas de honrar la casa. Cuando tú y yo honramos la casa, fíjate lo que pasa. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Imagínate esta promesa. Pero para que eso ocurra necesitamos honrar el sueño de Dios, porque Él honra a los que le honran. No podemos ser una iglesia negligente, muchachos.
No podemos ser una iglesia que tolere todo ese tipo de cosas, el murmullo, el chisme, la envidia. No puedo ser así. Yo no soy un padre negligente. Yo quiero que Dios cumpla su propósito en ti, pero sobre eso yo quiero que tú y yo cumplamos su propósito. O sea, no solo que Él cumpla mis sueños, sino quiero que juntos cumplamos los sueños de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor.